Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí en esta primera ronda de entrevistas, una entrevista muy sincera con un compañero que en este caso, y como viene a cuento, es médico, médico de familia en el Oriente Asturiano, se llama Mario y puedes saludar perfectamente, Mario, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Y nos va a contar un poco lo que concierne a la huelga de médicos en España y vamos a hablar un poco también de toda la problemática que rodea a este sector tan importante y relevante para el estado de bienestar español. Siempre que comienzo una entrevista, y creo que siempre que se hace así, tiene que empezar desde un punto de vista personal. Entonces yo quería preguntarte primero, Mario, ¿por qué en medicina? ¿Por qué estudiaste medicina? Pues bueno, no te voy a mentir, ¿no? Esa es la mítica frase esa de por ayudar a la gente, siempre fue mi vocación. En realidad no, en realidad pues me gustaban las matemáticas mucho. De hecho me gusta mucho el tema de la gestión hoy en día y pues de repente un día empecé a ver la parte de la salud, me empezó a gustar más y me gustaba mucho la fisioterapia, luego me empezó a gustar la medicina y a raíz de eso pues bueno, me metí en medicina y cada vez vi que me iba gustando más porque me gusta mucho. También es verdad que House ha hecho mucho daño, ¿no? Con Sí. eso de resolver los problemas, de solucionar cosas complicadas y también por la satisfacción de ayudar a la gente y de ver esa, bueno, que haces algo por la sociedad y por las personas. ¿Y tú cómo viviste la carrera? Porque yo sí que conozco, bueno, tengo amigos médicos y médicos y amigos del sector de la salud, pero sí que es verdad que comentan, bueno, que la carrera es dura, que la carrera es extensa, que la carrera, bueno, extensa lo sabemos todos, pero ¿tú cómo lo percibiste más a nivel particular? Pues sí, o sea, a ver, es una carrera dura, no es una carrera que sea imposible, ni es... de hecho, hay carreras también muy difíciles y no solo la medicina. Pero es verdad que es una de las carreras más difíciles y de hecho yo, por ejemplo, tuve ahí un momento a mitad de carrera en el que las cosas no iban bien y me planteé incluso cambiar de profesión, me planteé incluso la cocina, por ejemplo, que me gusta mucho, que al final, bueno, acabé dejando y ya se quedó como un hobby que utilizo con mis familiares y amigos y no me arrepiento de haberme quedado en la medicina porque la verdad que luego es muy amplia y tú cuando acabas puedes elegir entre muchas especialidades y encontrar tu sitio. De hecho, retomando con eso, esto parece a lo mejor una pregunta obvia para una persona como tú, pero ¿puede haber médicos sin MIR en España a día de hoy? Es decir, ¿se puede ejercer sin el MIR? ¿Se puede hacer algo sin el MIR? ¿O el MIR es una condición necesaria y Una suficiente? pregunta controvertida esa, ¿eh? Sí, por eso estamos aquí para eso. No, la respuesta real y legal es no. No se debería, no se puede trabajar en España sin hacer la formación especializada que es el MIR. Otra cosa es que se contrate médicos sin MIR en determinadas circunstancias por determinadas necesidades y con dudosa legalidad, pero bueno, realmente no. Es obligatorio la formación, la carrera de la medicina y la especialización para poder ejercer en España, en la sanidad pública. En tu caso, familia fue por una cuestión tuya personal, también fue como la elección de la carrera un poco por circunstancias o por qué fue exactamente en ese sentido, la elección de la especialidad en el MIR Ah, al haber finalizado, porque tú eres médico de sí, familia, sí, justamente, sí, 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 sí. sí. Bueno, al final cuando acabé vi que me gustaba mucho la medicina en general, no me gustaba, no encontré mi sitio en ninguna especialidad concreta y luego me apasionaban mucho las urgencias. Entonces, no existía la especialidad de urgencias, es una especialidad que se supone que va a empezar a existir Que a partir de reivindican ahora. ahora, por cierto, Sí, sí, que sí. van a empezar a hacer a partir de ahora, pero antes los médicos de urgencias eran médicos de familia. O sea, tú hacías la especialidad de familia y podías elegir un poco entre la urgencia hospitalaria, la urgencia extrahospitalaria tipo 112, etcétera, o la medicina de familia propia del centro de salud, de la atención primaria. Y me metí en eso porque me gustaba mucho la urgencia. Luego al final, pues por condiciones laborales y por cosas acabé tirando más hacia la atención primaria. Pero bueno, sí, me gustaba un poco y me gusta mucho la atención primaria, ¿eh? Eso no me arrepiento para nada. Sé que estuviste en una comunidad autónoma distinta a Asturias, ejerciendo la Sí, medicina, sí. pero antes de eso sí te quiero preguntar una cosa, que además tuve la oportunidad de hablarlo contigo también en otra ocasión. Y es que el MIR muchas veces se reivindica como el sistema, entre comillas, ideal para todo tipo de profesionales públicos, sobre como, pues, el MIR en educación, el MIR en todo tipo de cuestiones, ¿no? ¿Tú qué opinas al rey de eso? ¿Crees que el MIR es un sistema de verdad infalible, perfecto en la administración española o tiene mejoras? No, es peligroso, o sea, es peligroso eso que planteas. ¿Por qué? Porque el MIR es una formación reglada y muy buena, o sea, muy buena en España. Además, haces un examen a nivel nacional que hace que sea igual para todos, como por ejemplo no pasa con la PAU, con la EBAU, con esto que hay tantos problemas entre comunidades, el MIR es para toda España y eso está muy bien porque iguala entre todos. Y luego la especialización es muy buena, también el hecho de que haya una forma de especializar a cada profesional homologada y que se siga en todos los hospitales hace que en España todos, o casi todos los profesionales en casi todos los sitios salgan muy bien formados. Pero pues también tiene una parte muy mala del MIR, que es el tema de las condiciones laborales y de la La explotación retribución, casi, ¿no? etcétera. Sí, el MIR al final
pues es una formación, es un contrato de formación, pero también de trabajo, en el cual estás cobrando el 25% de un médico o lo máximo que puedes llegar a cobrar es el 50%. Tú un contrato en formación de otras profesiones, hay contratos de formación que tú estás un año cobrando el 60% o 2 años el 80% y luego ya te obligan a contratarte como un profesional de verdad y a pagarte bien. El MIR tú puedes estar hasta 4 o 5 años cobrando lo que te acabo de decir. Entonces, claro, al final es un régimen un poco de explotación, justificado en la formación, que es muy buena la formación y muy necesaria, y además también entiendo que se aprende trabajando, no se aprende mirando, se aprende trabajando, y también tiene que trabajar el MIR, pero hoy en día, por ejemplo, un hospital no funcionaría sin residentes. Tú ahora mismo quitas, o sea, hoy en día la sanidad depende en gran parte de los residentes. Entonces no puedes decir, o sea, no es muy justo, ¿no? Ese tipo de contratos. Lo que sí que me sorprende es que no hay análisis, por ejemplo, de que un residente en Madrid o en Barcelona cobre lo mismo o distinto, más o menos, que en Asturias o en Castilla-La Mancha, ¿no? Que es una cosa un poco injusta, la verdad. Sí, pero el médico adjunto también, es decir, eso depende también de que esté en cada comunidad hay una legislación diferente. Bueno, nos rige el Estatuto Marco a todos, pero luego en cada comunidad se hace lo que se quiere y al final los sueldos y todo, y las condiciones laborales y las guardias y todo cambia mucho entre comunidades. Ya que me lanzas el tema de las comunidades autónomas y las diferencias entre comunidades, la sanidad es una competencia que está cedida, o sea que el Ministerio de Sanidad, pues bueno, tiene ahí una especie de competencias difusas y que lleva muchas veces a conflictos. ¿Tú cómo es el sistema de cesión de las competencias? ¿Crees que debería estar más centralizado? ¿Crees que debería estar todavía más descentralizado? Porque hay gente que lo podría pensar, ¿no? Pues la verdad que no te sabría decir cuál es el mejor sistema. Hombre, creo que las cosas centralizadas pues también hacen que sean más iguales para todos, pero también hay que tener en cuenta también las peculiaridades de cada autonomía, pues la dispersión, las comunicaciones, hay cosas que son diferentes. Entonces, bueno, ni tanto ni tan calvo. O sea, yo creo que tiene que haber un estatuto, en este caso propio, para los médicos. Pero que estáis reivindicando, además. Que es lo que estamos reivindicando ahora, que regule unas condiciones laborales base y luego sí que puede haber que cada autonomía pues, pueda regular cosas aparte. Bueno, digo para los médicos o para la sanidad en general, para lo que se considere. Bajo tu experiencia, ¿hay diferencias, por ejemplo, entre la administración de Castilla y León y la asturiana o no viste muchas diferencias en ese aspecto? Sí. No te sabría decir ahora exactamente cuáles, pero sí cambia. Me refiero a listas de espera, por ejemplo, para atención especialista, ese tipo de cuestiones. ¿Hay muchas diferencias en España, en las comunidades, o es general? Es que es todo un desastre. Sí. Es que hay diferencias entre las áreas. O sea, en Asturias, ¿cómo no va a haber diferencias entre Asturias y Castilla y León? Si hay diferencia entre si vas a Cabueñes o vas a Luca o vas al Francisco Grande Cobián o vas al Severo Ochoa. Es que no hay muchísimas diferencias. Porque claro, las reivindicaciones muchas veces también al médico, al ser un empleado público, que también hablaremos de eso, el tema de que no sois empleados públicos, pero no funcionarios muchas veces, porque las plazas no... Estatutarios. Exactamente, ¿no? También se dice que el médico tiene una vida muy buena, ¿no? Y que se vive muy bien y que reivindicáis únicamente por un tema de bienestar y ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto esto puede, para que la audiencia lo escuche, hasta qué punto esto puede ser cierto o falso? ¿O de verdad reivindicáis todo por cuestiones de listas de espera y etcétera? Empezó la ministra diciendo que cobrábamos como ministros, dijo Mónica García. Y eso pues, es una forma de intentar ridiculizar o de intentar menospreciar a las reivindicaciones de la huelga. El médico no pide más dinero. Todos piden más dinero cuando reivindican algo, lógicamente en diferentes partes, pero sí que va a suponer cumplir esas reivindicaciones médicas mayor gasto, que yo me gustaría llamarlo mayor inversión en sanidad, no mayor gasto. Pero es verdad que cuando tú tienes un régimen de semiesclavitud en la profesión médica, pues claro, cambiarlo a un régimen normal pues te implica gastar dinero. Y no quiere decir que sea directamente para el profesional, sino que igual tienes que contratar más gente, y contratar más gente para que tú estés mejor implica gastar más dinero. Te pongo un ejemplo muy rápido. Tú tienes una empresa y tienes que poner un trabajador 24 horas a trabajar en esa empresa, 24 horas, 24/7, todos los días del año. Para cubrirlo, si lo haces en turnos de 8 horas, como tienen todos los demás profesionales de la sanidad, excepto los médicos, igual necesitas 5 profesionales para cubrir todo el mes. Pero si los pones a trabajar 24 horas, pues bueno, igual puedes hacerlo con 4. Y si además esas horas que haces de más obligar, porque tú al final tú tienes una jornada de 7 horas y todo lo que excede, pues para cualquier empresa tienes que poner una hora extra, pagarla más, incentivarla, etc. En sanidad hay una cosa que se inventaron hace 20 años que se llama la jornada complementaria, que eso, el que la inventó deberían darle el Nobel al sentido común, ¿no? No, al robo de... el Nobel al mejor ladrón de la historia. O sea, la jornada complementaria consiste en que te cojo y te obligo a hacer todas esas horas de más, desde las 7 hasta la 24, las tienes que hacer
te las voy a pagar a menos y además te voy a obligar a hacerlas. Porque claro, si no te obligara y te las pagara a menos no las harías. Para que las hicieras tendría que incentivarte. Pero en vez de incentivarte te lo pago a menos. Conclusión, en mi empresa en vez de tener 5 trabajadores tengo 4 y además les pago menos que teniendo 5. Es un sistema cojonudo. Yo como usuario, cambiarlo implica... Como usuario y como ciudadano yo planteo una cosa, es decir, que un paciente, por ejemplo, que acude a las 5 de la mañana a un hospital, a urgencias, lo que fuera, ¿no? El médico, por ejemplo, tú vienes de una guardia, porque lo dijiste antes, que ayer tuviste una guardia, no sé, 24 horas, entiendo, ¿no? Sí. O de que, bueno, una persona cuando en la hora 22 de su guardia está en plenas capacidades de atender a un paciente de manera óptima, o no. Ni en la 22, ni en la 21, ni probablemente en la 14. Bueno, igual en la 14 está en condiciones para atender a un paciente, pero va a estar en peores condiciones que la 7, eso seguro. Y va a estar en peores condiciones que la 6 y que la 5. No lo entiende, entiendo, ¿no? No lo entiende. Parece que, bueno, pues no sé cuáles son sus razones para no entenderlo, pero es muy gracioso lo de este gobierno y lo de Sumar cuando tienes a esta Yolanda Díaz hablando de la jornada laboral de los trabajadores, que 37 horas y media y tal, y luego sale Mónica García a decir que los médicos que, bueno, que hacían 48, que realmente no son 48, son 70, 80, 90 horas a la semana, y que se lo rebaja a 45. Digo, ¿por qué yo 45 y el resto de trabajadores 37 y media? O sea, es que no pedimos nada mayor que nadie. O sea, pedimos simplemente unas condiciones iguales que las del resto de trabajadores de este país, que es poder... Es que ni siquiera se habla mucho de la jornada de 24 horas, pero incluso a veces, en algunos lugares, la jornada de 24 horas puede estar justificada, porque hay menos presión asistencial, más dispersión, etc. Pero no se habla de la jornada semanal, que es la clave de todo este problema. La jornada semanal de un médico puede ser de 70, 80, 90 o hasta 100 horas a la semana. Yo puedo llegar a hacer 3 guardias de 24 horas en una semana. Y eso no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque la normativa europea dice que tienes que hacer un máximo de 48 horas a la semana, que luego aquí se cuentan en cómputo semestral, de forma que si yo esta semana hago 80 horas, la semana que viene hago 90 horas, pero la semana siguiente coincide que es Semana Santa y solo trabajo lunes, martes y miércoles, y la siguiente me voy de vacaciones, pues al final haces la media y te salen 47, y dices, bueno, 47 al año, todas las semanas del año no pasa nada. Y es que si te salen 60, tampoco pasa nada, porque por necesidades del servicio tú puedes hacer las horas que hagan falta. La salud de la población está por encima de tus condiciones laborales. Y por tanto, siempre que se necesite, si por ejemplo no hay médicos, como pasa ahora, pues tendrías que hacerlo tú. Y si tu compañero se pone malo, y hacías 6 guardias este mes y tu compañero se pone malo, las guardias hay que seguir haciéndolas, no van a traer a nadie para hacerlas. Igual tienes que hacer 8. Y si otro le pasa algo o hay una incidencia o lo que sea, pues 9 o 10 o 12, las que hagan falta. Entonces hay un problema de cubrir, digamos, las horas en un hospital, centro de salud, lo que fuera, ¿no? A nivel de guardias. ¿Y no hay suficientes médicos? ¿Por qué no se estabiliza la plantilla? ¿Por qué no se hacen más contrataciones? ¿Qué argumentación os da desde el Ministerio? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, eso está empezando a cambiar, y no está empezando a cambiar por voluntad política, está empezando a cambiar porque llegaron presiones desde Europa, porque llegó una jurisprudencia del Tribunal Europeo. Hasta ahora hay gente, yo por ejemplo he tenido la suerte de llegar al mercado laboral cuando ya estaba la cosa un poco mejor, pero la gente que tiene hoy en día entre 35 y 50 años, ha pasado las de Caín en la sanidad pública. O sea, ha enlazado contratos de semanas, de meses, de temporada, de días. O sea, yo conozco gente que ha tenido hasta 25 contratos en un mes. Contratos de días, gente, o sea, que te contrataban una semana de lunes a viernes, el viernes te daban de baja la seguridad social y el lunes te volvían a contratar otra vez para cubrir. En atención primaria, por ejemplo, que es lo que yo más controlo, los contratos que se hacían antes era de eventual de área. O sea, tú estabas, por ejemplo, para todo el Oriente o para todo el Occidente y cada día estabas en un sitio. Tú tienes una cartelera y te decían, el lunes a este centro de salud vas a consulta aquí, el martes allí, el miércoles allí. Y ibas cada día a un sitio porque a la administración no le interesaba que las plazas libres, o sea, que las plazas que quedaban vacantes por jubilaciones o por lo que sea, se salieran a oposición. Porque si tú se la sacas a oposición y yo saco la oposición, yo soy fijo, y como soy fijo, pues tengo unos derechos, me tienes que mantener fijo aquí, tengo que tener una cantidad de vacaciones, tengo que tener tal. A la administración pública que le interesaba tener muchos eventuales que pudieras mover y manejar como quieras. A este le doy contrato ahora, luego le doy de baja, luego le echo, a este le quito las vacaciones, se las finiquito ahora y luego en verano le pongo a currar todas las horas de las vacaciones a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que me hace mucha gracia también lo de las políticas de izquierdas, de ir a atacar a la empresa privada para que haga esto, para que haga lo otro, pero luego la empresa pública es la que peores condiciones laborales tiene en cuanto a precariedad de contratos, y que haya tenido que venir Europa con sus presiones en 2022 y con lo que te decía, con una jurisprudencia del Tribunal Europeo, a acabar con la temporalidad en los contratos públicos. Y gracias a eso ahora, ya habéis visto que en noviembre ha habido una oposición muy grande de sanitarios y tal, y gracias a eso ahora están empezando ya a sacar oposiciones por obligación cada 3 años, a ocupar esas plazas y dar interinidades de 3 años y no dar eventualidades de 6 meses y de días. ¿Y tú crees que esta crisis a nivel de condiciones en el ámbito sanitario
conduce a que muchos profesionales médicos se vayan a la sanidad privada, por ejemplo? ¿Puede ocurrir? Pues está ocurriendo, no lo sé, lo desconozco. A ver, en números. Supongo que vas por el tema de la exclusividad. Exactamente, y por porque toda bueno, esta reivindicación siempre ha habido una visión muy negativa de que el médico pueda ejercer Sí. en 2 sitios a la vez y otro tipo de profesional no lo puede hacer, ¿no? Entonces, Exactamente, mira, por ejemplo, enfermería o otras tal pueden trabajar en la sanidad, o sea, en la sanidad privada y la pública, en residencias, etcétera, y los médicos no. Bueno, los médicos pueden, pero Sí, se les sí. penaliza muchísimo. Eso es lo que es la exclusividad. La exclusividad que en la mayoría de comunidades de España se ha quitado, porque es una cosa que no tiene ningún sentido, es una cosa puramente ideológica para castigar al médico que hace privada o que le va bien, digamos. ¿Qué produce la exclusividad? Tú eres médico, tú eres muy bueno, tienes tu privada y tus pacientes van a verte porque eres muy bueno, pero sigues trabajando en la pública, te penalizan. ya. ¿Qué haces? Pues yo que me busco la vida en la privada bien, pues me voy a la privada. Ya está, eso que Por tanto, sí. dejas la pública. Por tanto, ¿quién se va de la pública? El médico bueno. Los Vale, bien. mejores. Pero te digo, eres un médico, pues bueno, no malo, pero bueno, eres joven, todavía no has tenido tu opción de llegar y te empiezan a ofrecer cosas en la privada también. ¿Qué haces? Pues claro, me voy a la privada, me penalizan, me quitan 1.000 euros de la nómina, aquí ahora mismo en Asturias. Pues claro, no puedo ir a la privada. Ya. ¿Qué hago? Me quedo en la pública, pero me quedo en la pública jodido. Me quedo en la pública pensando, me están robando si me voy a la privada. O consigo hacer algunas tardes y me roban esos 1.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que consiga irme a la privada me piro y os dejo tirados y que os den, no quiero saber nada más de la pública. ¿Qué pasa si quitas la exclusividad? Que el médico que se quería ir a la privada se va a la privada igual porque la exclusividad no le afecta. Que el médico que se quiere quedar en la pública y además quiere hacer privada, se queda en la pública con las mismas condiciones que cualquier otro médico, porque es que no, parece que yo en mi tiempo libre no puedo ir a la privada, me tiene que penalizar porque en mi tiempo libre haga más Mientras trabajo. seas productivo en la pública, tendría que ser lo mismo. Otra claro, cosa sí, es que sí. a veces se justifica, no, es que igual se van a la privada y se llevan a los pacientes y tal, eso es ilegal. El que hace eso, que es ilegal, lo que hay que hacer es denunciarlo y meterle en la cárcel o echarle de la pública, pero lo que no se puede es justificar una exclusividad en una cosa que no tiene ningún sentido. Es una cosa puramente ideológica que defiende Izquierda Unida, que ha presionado para que el gobierno del PSOE no quitara y al final, bueno, en el acuerdo de salida de huelga hace poco se ha conseguido bajar de 1.000 euros a 400, La penalización. que es la segunda más alta de España. O sea, hoy en día la segunda más alta de España es Navarra con 400 euros. Madre mía. El resto de España está en 0 o menos de 400. Y en Asturias seguíamos estando en 1.000. O sea, Entonces, cosa... sabiendo esto, Mario, tú, bajo tu punto de vista como médico, y además una persona que a nivel social, pues oye, está involucrado, conoce los temas, ¿está habiendo un intento en determinadas zonas de España de eliminar la sanidad pública, de atacar la sanidad pública por una sanidad privada? Bajo tu punto de vista. No sé. ¿Crees que está habiendo un ataque? Es que muchas personas del ámbito político se dicen, no sé, ¿no? pero que la sanidad pública está desapareciendo. es otro problema, es otra cosa que yo veo. O sea, si el médico de la pública se va a la privada y hay pacientes que quieren irse con él y quieren pagar por ir a la privada, esos pacientes no ocupan un espacio en la pública. Hay más espacio en la pública y por lo tanto las listas de espera disminuyen. O sea, es que hasta la pública le beneficia que haya privada. El problema no es que se esté yendo a la gente a la privada porque la privada esté comiéndose a la pública. El problema es que si la pública deja de ser buena y deja de invertirse en la pública y empieza a precarizarse, empieza a aumentar las listas de espera, acabas teniendo un problema de que la gente se va a la privada porque no le queda otra. Hay gente que dice que la atención primaria va a acabar siendo la medicina de los pobres. Ya. Porque el que pueda se va a ir a la privada porque, claro, si tienes una lista de espera de 15 días, ¿qué haces? Si tienes una lista de espera, tú tienes un dolor en la rodilla y te tiene que hacer una resonancia y te tardan 8 meses en hacer una resonancia, estás con 8 meses con un dolor de rodilla. Por ejemplo, en Francia, yo por lo que sé de Francia, tampoco soy un experto, pero por lo que sé en Francia, tú tienes la posibilidad de, si no puedes hacerte la resonancia aquí, te la haces allí. Y igual allí pagas más que aquí. El Estado te va a devolver lo que vale lo más básico. Pero por lo menos tengo la opción de que con lo que yo pago de impuestos y lo que yo me devuelva el Estado parte de lo que tenga que gastarme en la privada, porque la pública no pueda esperar 8 meses. Aquí en España no, aquí en España tienes que esperar 8 meses y esto le pasa a la clase alta, a la clase media y a la clase baja. Le pasa a todo el mundo que si no puede esperar 8 meses por una resonancia, se va a la privada y se paga 600 euros de resonancia. Hablando de esa persona que tiene que ir a la privada para hacerlo por una cuestión de riesgo, ¿existen de esos casos de que una persona por culpa de una lista de espera de 6 meses, por ejemplo, por una colonoscopia, haya fallecido o le haya un problema de cáncer, etcétera? ¿Son simplemente paradigmáticos y ocasionales? ¿O son... A ver, yo creo que es algo más ocasional. Más es ocasional. decir, Bueno, las cosas graves, tú siempre tienes el teléfono ahí. Quiero decir, yo a mí me ha pasado, por ejemplo, esta misma mañana, creo que fue, o ayer, no sé cuándo fue, llamé porque tuve un paciente con una patología psiquiátrica muy grave que estaba en una situación, bueno, pues delicada. Delicada, y yo, claro, yo pido una consulta preferente con salud mental
y igual la ven dentro de 2 meses. Y yo sé que ese paciente en 2 meses igual ya no está. Entonces, ante ese miedo, yo cojo el teléfono, llamo, hablo con salud mental, les digo, oye, tengo este paciente, ¿qué pasa esto? Y me han dicho, sí, este mismo lunes lo vemos en sesión y si podemos le citamos el martes. Y en 2 días está visto. Es decir, lo que tú ves que es algo grave, lo relevante, o tú sospechas una cosa oncológica, tú llamas, oye, este paciente hay que hacer una gastroscopia ya porque yo sospecho que puede tener aquí algo grave, no espera la lista de espera de 6 meses que puede esperar otro. Pero sí, pero claro, otro espera 6 meses, aunque no sea algo grave por lo que te vayas a morir, si es algo que condiciona tu vida y que es invalidante, como por ejemplo un dolor de rodilla en una persona que trabaja en la construcción, no puede estar 8 meses sin trabajar, por ejemplo. Hablando de ámbito sanitario, por ejemplo, porque una atención, por ejemplo, en este caso de salud mental, que pues psicología o fisioterapia, que en este caso también hay como especie de MIR para especialidades. Muchas personas también comentan de que creo que en el MIR, por ejemplo, tocáis a una plaza, creo que es una plaza cada 2 personas aproximadamente, no sé cuánto es el ratio exactamente, pero será por ahí, ¿no? Sí, creo que médicos este año se presentaban como 16.000 y hay como 8.000 plazas, algo pero así. Que luego, por ejemplo, en el PIR, en psicología o tal, es uno por cada 10 personas. Sí, o más. Sí, ¿Por qué existe ese problema con otras especialidades, por ejemplo, como la salud mental? Es decir, ¿por qué la gente se llena la boca en política hablando de salud mental, de benzodiazepinas, de antidepresivos, y luego no hay una propuesta concreta a raíz de eso? Pues ¿Por qué mira, crees que es eso? Es una pena porque desde la pandemia se ha visto que la patología mental ha aumentado muchísimo, una barbaridad, entre la población y entre los médicos también, o sea, entre todo el mundo, por la ansiedad, por lo que supone estar encerrado, por la sobrecarga, por muchas cosas. Y se prometió invertir en salud mental, yo creo que algo se debió de invertir, no lo desconozco exactamente, pero por ejemplo en atención primaria, lo que yo conozco, se nos puso un psicólogo clínico. Un psicólogo, tienes tu equipo de psicólogos y psiquiatras en el hospital, en el servicio de salud mental, pero para atención primaria, para que nosotros podamos derivar directamente a ese psicólogo, nos pusieron un psicólogo en atención primaria. Bueno, pues eso, por ejemplo, en Gijón sé que hay problemas porque no todos los centros de salud tienen psicólogo, porque algunos centros de salud que no lo tienen y quieren derivar a sus pacientes al psicólogo de otro centro de salud no les dejan. Por ejemplo, en el Oriente nos han puesto un psicólogo para todo el Oriente. Eso no puede ser. Para todo el Oriente asturiano. Al final da para lo que da, que es, pues bueno, mis pacientes vienen y me dicen, no, bueno, pues el psicólogo bueno me ve una vez cada 3 meses, bueno, o cada 2 meses, o bueno, hace terapias grupales para intentar juntar a más gente y poder... Pero no da, o sea, no da. Yeah. Entonces, bueno, si se podría invertir más en eso, pues yo creo que es necesario, pero bueno, también hay que ver de dónde se quita, dónde se pone... Volviendo a la falta de médicos, que decías un poco que la plantilla falta obviamente es una cuestión numérica, ¿no? Que faltan médicos para distribución horaria, etcétera, ¿no? Y no puedo evitar hacer esta pregunta porque estamos en Gijón y además viene la Universidad Europea aquí, que es privada, y ahora mismo he leído en prensa en los últimos días y en las últimas semanas el miedo que hay a la llegada de la universidad privada porque también va a formar en medicina. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, que exista esa dualidad de médicos egresados de la universidad pública, egresados de la universidad privada? ¿Puede haber una sobrecarga del MIR por un montón de presentaciones de personas? ¿Es bueno para el sistema? ¿Tú eso cómo lo ves? A ver, es bueno. Yo creo que es bueno siempre que, sobre todo ante una falta de médicos, creo que es bueno. Pero aquí el problema no es solo que falten médicos, que yo creo que falten. El problema es que no se dan las condiciones para atraer médicos. Yo quiero que seamos un país que importe médicos, no que exporte médicos, que es lo que pasa. Aquí la gente se va, no sé si eran 200 o 500 médicos al año de España buscando mejores condiciones laborales en Europa y mientras tanto lo que importamos es médicos probablemente de Sudamérica sobre todo. Que no tienen el MIR, que muchos vienen a hacer el MIR aquí, pero otros acaban contratando sin MIR, como comentábamos antes, etc. Entonces, yo creo que faltan médicos, pero lo que hay que hacer es crear un marco legislativo que favorezca que el médico esté a gusto, que no esté sobrecargado, que no se quiera marchar, que no se quiera ir a la privada, o sea, cuando tú favoreces eso, los médicos aparecen de repente, empiezan a venir de la privada, empiezan a venir de fuera, dejan de irse. ¿Que hacen falta más universidades y más médicos? Pues probablemente. El problema también es que es muy cara la formación por supuesto, en la universidad para un médico. Entonces, claro, pues oye, si tienes una fuente privada que invierte en eso, pues va a ser mejor para la sanidad en España también. Pero claro, yo lo que tampoco quiero, que muchas veces a los políticos se les llena la boca de vamos a crear más puestos más plazas de medicina en la universidad para que haya más médicos, sí, para luego explotarles, seguir explotando, que haya muchos y así les exploto a todos y no consigo, claro, pues eso no, o sea, mejora las condiciones y a la vez que mejore las condiciones también aumenta las plazas, sí, eso sí. Vale. La cuestión de los egresados entonces no sería un problema en este caso, ¿no? No sería un problema de sobrecarga del sistema porque de repente vinieran, yo qué sé, una matrícula en Oviedo y una matrícula en la Europea en Gijón, de repente que salga el doble de médicos. Eso no sería ningún problema, en absoluto, ¿no? De hecho se prevé que se sigan jubilando más médicos de los que entran, entonces el déficit va a seguir siendo mayor, no va a ir a mejor. Por lo menos hasta dentro de 10 años, igual.
La contratación entiendo que es autonómica de médicos, en este Sí, caso. sí, sí, claro. Entonces, la ministra puede decir que no es culpa de ella, que la competencia está cedida, que la culpa la tiene la administración asturiana, castilla-leonesa, gallega, etcétera. ¿Qué contestarías tú a eso? Bueno, la ministra lo que dijo, o sea, lo que quería era algo así como voy a cambiar las condiciones, pero luego que lo paguen las comunidades, ¿no? Yo Eso prometo, es. prometo, pero luego como tienen que pagar otros, pues yo me lavo las manos y por ahí. Bueno, pues lo que pasa también es que hay mucha competencia entre comunidades. Entonces, las comunidades que menos médicos tienen igual son las que peores condiciones ofrecen. Si un médico puede aquí trabajar, por ejemplo, en Llanes o en Ribadeo, si le ofrecen mejor contrato para Galicia o se le ofrece mejor contrato para Cantabria, no se lo piensa, se va. Entonces las condiciones cambian entre comunidades. Si tú no estableces un marco legislativo, tanto a nivel nacional, que sea bueno para atraer médicos de fuera, como a nivel autonómico, que sea bueno para que los médicos que tengas en la autonomía se queden, hay muchos MIR que vienen a formarse a Asturias. Si tú haces la residencia en Asturias y aquí estás a gusto y aquí tienes unas buenas condiciones y aquí te contratan y aquí estás bien, mucha gente se queda. Si pasa al contrario, la gente se va. Dentro de ese marco nacional que tú comentas, por ejemplo, puede haber comunidades autónomas que quieran externalizar el servicio administrativo de hospital, que quieren hacer un sistema de cualquier otro tipo, a lo mejor más privado en cierto aspecto. La sanidad nunca, no, pero otro aspecto sí. ¿Eso es desleal con el espíritu sanitario público en España? ¿Está mal? ¿O cada comunidad debe ser libre de poder hacerlo si quiere? Porque a lo mejor es óptimo la gestión si se externaliza, ¿no? No lo sé. Yo no tengo una opinión clara acerca de lo de si vas por el tema de la gestión privada o de la Por mejor. ejemplo. Yo creo que la sanidad se gestiona mal en general. O sea, yo creo que se podría gestionar mejor. En todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. De personal, de material, de todo. ¿Que la gestión privada sea mejor que la pública? Sí. ¿Que a veces la gestión privada pueda perseguir otros objetivos? También. Por ejemplo, yo, mira, cuando estuve rotando aquí en el Instituto Fernández Vega en Oviedo, cuando era estudiante, pues la rotación de oftalmología, pues algunos la hacíamos allí. Y yo flipé allí cómo funcionaban. Tú en un quirófano, bueno, no me quería yo meter en este fregado porque tampoco soy yo médico de hospital y no entiendo mucho de cómo va, pero bueno, lo que yo conocí cuando era estudiante, allí, por ejemplo, en unas cataratas en una mañana, pues tenían 2 quirófanos preparados, con 2 enfermeras, una en cada quirófano, el cirujano llegaba, o sea, el oftalmólogo llegaba, pim, pim, operaba la catarata, se lavaba en el medio, iba al otro lado, operaba otra catarata, se lavaba en el medio, ya estaba preparado el paciente en otro lado, pim, pam, y igual hacía 20 cataratas o 30 en una mañana. En la sanidad pública, pues la gestión es, van el médico, la enfermera, el celador, el paciente, todos, el anestesista, todos a la vez, van allí, hacen la catarata y esperamos a que vuelva el celador con el siguiente, no sé qué, se hacen 6 cataratas en una mañana. Hombre, pues entre 6 y 20 o 30, pues yo creo que la gestión es mejor el que hace 30. Ya. Claro, no sé, bueno, yo creo que algo sí se podría mejorar la gestión, no lo sé, ¿eh? No, es una pregunta luego libre. igual otros de quirófano dicen, no se puede por esto, pues, vale, pues yo me callo, no, yo soy de atención primaria. Pero yo lo que he vivido, y pasaba en la consulta también, no solo en el quirófano, tú en la consulta el médico llegaba y el médico iba con una bandejita, el oftalmólogo, llegaba a la consulta y tenía un administrativo con un ordenador tecleando, el paciente sentado que ya lo habían pasado, llegaba, le hacía las preguntas, le exploraba no sé qué y le decía a la administrativa, apunta esto, se cogía, se largaba, iba a la consulta de al lado y ya estaba el paciente preparado con otra administrativa, con otro ordenador. Nosotros al final en atención primaria, por ejemplo, perdemos muchísimo tiempo en actividades burocráticas que podría hacer un administrativo y estás perdiendo tiempo de la mano de obra más cara que tienes en el sistema sanitario. Entonces eso a nivel de eficiencia y de gestión, pues creo que no está muy bien hecho. ¿Cuánto de esa gestión tú crees que va a poder mejorar en los próximos años con el tema de la IA, de la modernización a nivel computacional, etcétera? Porque, bueno, yo veo muchísima gente hablando de mil cosas, de programas que en consulta el paciente empieza a hablar y le traduce el informe médico a tiempo real, etcétera, ¿no? ¿Qué realidad hay, qué ficción hay de eso? Yo creo que muchísima. O sea, yo creo que la inteligencia artificial va a mejorar mucho las condiciones en todo. O sea, yo creo que en todos los ámbitos y en la sanidad también. O sea, al final es un cerebro que puede pensar mucho mejor que tú, mucho más que tú y mucho más rápido que tú. Entonces eso, bien utilizado, puede servir para muchas cosas y puede agilizar mucho trabajo y puede ayudar a mejorar la eficiencia, por supuesto. En robots también, en el triaje, en mil cosas, ¿no? Que se puede Sí, a ver, es verdad que nunca se va a poder perder la mano y la atención personal de un médico, etcétera, etcétera. Eso nunca, ni de una enfermera ni de muchos otros profesionales. Pero que va a ayudar, vamos, si se hace bien y se utiliza bien, puede ayudar muchísimo, pero igual que probablemente en todas las profesiones. Yo creo que hemos tocado de todo. Fíjate que hemos acabado hasta con innovación en sanidad. O sea, hemos tocado de todo.
Por ir cerrando un poco el círculo y dejándote además de terminar con el tema, ¿qué 3 puntos de esta huelga sanitaria, o qué 3 puntos, 1, 3, 4, ya me entiendes, algo breve para que la gente se pueda quedar con un esquema claro de qué se está reivindicando? ¿Con qué nos deberíamos quedar esta reivindicación médica en España a día de hoy? Pues mira, yo creo que lo más importante es el tema de la jornada laboral. O sea, yo creo que los médicos no piden más dinero ni nada raro. O sea, piden no trabajar 200 y 300 horas al mes, no trabajar jornadas de 70, 80 horas a la semana, piden tener una jornada normal. Y luego piden tener, en vez de guardias de 24 horas, piden hacer, en muchos casos, en muchos sitios, turnos más cortos, de 12 horas, de 8 horas, pero como hacen, por ejemplo, enfermería, celadores, tal, como hace cualquier otra persona del hospital. Luego, por ejemplo, el tema de la categoría también es muy importante. O sea, yo creo que es algo que, bueno, genera mucho problema entre diferentes profesionales, pero la categoría es importante porque es importante respetar la formación y sobre todo la responsabilidad. Un médico se forma durante 12 años, o entre 10 y 12 años, y luego asume la máxima responsabilidad en la atención a los pacientes, o lo asume todo. O sea, otros profesionales pueden asumir parte o en alguna cosa concreta, pero el médico asume absolutamente todo. Desde que el paciente entra, desde la clínica, el diagnóstico, la exploración, el tratamiento, lo asume todo. Y eso se demuestra luego en los seguros de responsabilidad. Cuando hay un problema de responsabilidad, tu seguro pagas 10 veces más que cualquier otra persona. Y la responsabilidad, claro, va en base a la formación. Entonces, yo creo que la categoría hay que respetarla, y el Estatuto Marco que quiso modificar la ministra, lo principal con lo que llegó en el Estatuto Marco era con igualar la categoría a medicina de otras profesiones. Sí. Entonces, claro, nosotros dijimos, no, espera, a ver, no somos todos lo mismo. O sea, lo que no podemos es tener condiciones diferentes y luego para encima que nos igualen en categoría. No, somos diferentes. Y por eso pedimos también un estatuto propio. Sí, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Sí. Luego otro gran problema que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, es el tema de las mesas de negociación. O sea, con el estatuto marco de todos, pues al final se diluyen los problemas de los médicos entre todos. Y en una mesa de negociación hay 10 personas que se sientan, y de cada 10 personas que se sientan hay un médico y el resto son de otras profesiones. ¿Y qué pasa? Que al final al médico no se le escucha y no se le ven sus problemas y no se trabaja para solucionar sus problemas, y al final el médico queda marginado en esa mesa y no se soluciona nunca nada. Y eso es un problema que tenemos que solucionar, que tenemos que empezar a coger nosotros el toro por los cuernos y empezar a decir, oye, mira, no, el médico es el máximo responsable de la atención sanitaria. Un hospital se crea exactamente para una persona, que es el paciente. Y el siguiente más importante después del paciente es el médico. Si el médico está maltratado, no se puede hacer una buena atención al paciente. No. Y eso es fundamental, o sea, es lo básico, es el marco básico. Y yo creo que la profesión médica yo creo que ha despertado en esto, porque hasta ahora hemos sido una profesión hemos sido unos profesionales que hemos sido bastante conformistas, en el sentido de que, bueno, de que nos sacrificamos por la gente, de que bueno, pero por la vocación llega un momento que no vale todo. Y yo creo que la gente ha despertado, se ha dado cuenta de que esto que nosotros vivimos no es normal, y que hay que empezar a quejarse también, pues eso, por las horas, por los descansos. O sea, la gente piensa que tú haces una guardia de 24 horas y que descansas luego 4 días. Y es que no descansas ninguno, descansas 0 días, porque tú el día que descansas, que es el día de libranza, ya has trabajado. De 12 de la noche a 8 de la mañana has trabajado. O sea, no tienes ningún descanso. Y así pasa lo que pasa con las horas de jornada. A nivel personal, ¿qué es lo que más te fastidia de lo que opina la calle sobre la actividad médica o sobre los profesionales médicos? De lo que opina la calle, ¿qué es lo que más me fastidia? Lo que más te fastidia, ya a nivel personal. Yo creo que se está diciendo mucho ahora a raíz de esto de lo del clasismo. Es una cosa que me fastidia mucho. El tema del clasismo. No, es que los médicos sois clasistas y os quejáis de lo de la categoría porque queréis ser superiores y queréis ser... No es una cuestión de clasismo. ¿Cuál es el clasismo? ¿El trabajar más que nadie es el clasismo? No. ¿El no poder dormir es el clasismo? ¿El tener que ver a mi familia como un zombie cuando vengo de una guardia? Que a veces... o sea, el que no ha hecho nunca guardias de 24 horas no entiende lo que es hacer guardias de 24 horas, porque pensamos, bueno, trabajan mucho, son muchas horas. Te pongo un ejemplo. Tú haces guardia de 24 horas un sábado, que es muy habitual, que tengamos que cubrir fines de semana. Tú el viernes por la tarde, por la noche, mientras estás con tus amigos o sales o haces algún plan, yo me tengo que quedar en casa, porque yo al día siguiente madrugo, porque tengo guardia de 24 horas y además no tengo guardia de un rato y luego me voy a mi casa, no, es trabajar mucho, entonces voy a tener que ir descansado. Entonces yo me meto en la cama pronto, me voy pronto para la cama, no hago planes, me fastidio el viernes, ¿vale? El sábado estoy 24 horas trabajando, o sea, no hago absolutamente nada más que trabajar en todo el sábado, no hago nada más que eso. Y además acabo exhausto. Y es que llego el domingo, y el domingo llego hecho una mierda, porque no he dormido nada, y he estado trabajando muchísimo. Entonces, ¿qué hago?
¿Me meto en la cama? No, porque entonces me rompo el sueño y entonces Claro. luego al día siguiente no duermo y entonces tal, no, al final ¿qué me hago? Me quedo despierto, estoy como un zombie, no disfruto, estoy apático, no me apetece estar ni con mi familia porque que me apetece ganas de morirme nada más, pierdo el domingo entero y el lunes a las 8 de la mañana a trabajar otra vez. Y entiendo además que la conciliación con a lo mejor las personas que tienen una pareja que es médico también o tal, es un Sí, problema bueno, también, ¿no? Porque bueno, al final eso... la conciliación con tu familia, Los con hijos también. Sí, o sea, gente que hace 6, 7 guardias al mes, obligatorias, como repito que son, y no puede dormir con su familia, o sea, no puede acostar a sus hijos por la noche, no puede dormir con su familia, no puede, que no estamos hablando de un día, ¿no? Son 7 días al mes, es casi un cuarto de tu mes estás trabajando en el hospital o en el centro de salud. Y otra cosa que no se me olvide, que es muy importante, lo que pasa es que a mí igual me afecta menos y por eso me acuerdo menos, es el tema de la cotización, que eso es algo que también se reivindica mucho en la huelga, que es que todas esas horas que tú haces de más no cotizan para la seguridad social. Porque tú a la seguridad social cotizas por días, no por horas. No por horas. Entonces yo si trabajo 7 horas, cotizo un día, si trabajo 24 horas, cotizo un día. Y entonces si tú vas sumando todas las horas que yo hago al final de mi vida laboral, he trabajado 10 años más que otro trabajador. Entre 5 y 10 años más. Y entonces también se pide un coeficiente reductor. Y hay cosas, por ejemplo esto de la jornada, esto del coeficiente reductor, tal, que no se pueden solucionar a nivel autonómico, se tienen que solucionar a nivel nacional, con un estatuto marco, con un estatuto propio del médico, que es lo que pedimos, que regule todo esto y que lo regule pensando porque al final también, si el médico está cansado y el médico está exhausto y el médico está ya sin vocación, la atención al paciente no es buena y el que pierde, el que pierde es el paciente, la calidad asistencial se pierde completamente. Y te voy a decir lo último, porque igual no quiero explayarme tanto, es que esto lo quería comentar porque es muy importante. Salió un estudio hace, creo que un mes o 2 meses, el Ickerbarn, que estudia cómo están de quemados los médicos jóvenes en España. Y ha salido que el 90% de los médicos que fueron entrevistados tenían algún síntoma de burnout. El 90%, pero es que el 50%, están quemados, vamos a decirlo así, ¿no? tenían los síntomas completos, o sea, tenían un burnout completo. Tenían la despersonalización, la falta de empatía, el cansancio emocional, de esa sobrecarga. Y eso al final es el primer paso a la enfermedad mental. Y es que hay muchos casos de ansiedad y de depresión, de alcoholismo, de consumo de benzodiazepinas para poder dormir después de las guardias. Somos la profesión que más se suicida. O sea, estamos hablando ya de cosas muy heavies que están pasando por culpa de estas condiciones y no se está haciendo nada. Y eso, al final, joder, además de que está repercutiendo en la calidad asistencial de los pacientes, por lo que tú decías antes de las 22 horas, está repercutiendo en la salud de los profesionales. Y ya pedimos una cosa que ya no es por... Es que me hace gracia lo del dinero, es que no es por dinero, es por calidad de vida, es por salud mental, es por conciliar, por ver a tu familia, o sea, son cosas ya que son importantes. Y yo creo que al final, si el médico le acaban haciendo elegir, sobre todo ahora que han despertado, le acaban haciendo elegir entre el paciente y vivir y tener una vida o conciliar o su familia o sí mismo, va a acabar eligiendo a sí mismo y el que va a perder también va a ser el paciente. Por terminar esta conversación, que se puede alargar mucho más, pero tiene que tener un fin, como todo en la vida, ¿no? Yo soy Mónica García. Escucho tu conversación ahora mismo aquí conmigo y digo, mira qué interesante lo que me cuenta Mario. Y te llamo por teléfono. Mira, soy Mónica García, ministra de Sanidad. Oye, Mario, dame unas soluciones breves al problema que tenemos aquí en España. No te tengo mucho tiempo al teléfono. Dame unas soluciones breves. ¿Tú qué le dirías a la ministra? Pues mira, lo que le diría a la ministra es, mira, por favor, deja de ser tan irresponsable y siéntate a hablar con los médicos. Es tan sencillo como eso. Siéntate en una mesa, no en unas mesas que se rompió la huelga por esto, ¿no? Porque decían, no, las mesas de negociación con todos los sindicatos y con todos los sindicatos de clase y tal, en la que hay un médico y 40 de lo demás. Siéntate a hablar en una mesa con los médicos, que es lo primero que pedimos antes de empezar a convocar huelgas. Siéntate en una mesa con nosotros, escúchanos, escucha los problemas que tenemos, que parece que no eres médico, porque parece que se le olvidó ya lo de trabajar de médico, parece que se le olvidó lo que era una guardia. Siéntate a hablar con nosotros, escúchanos y a partir de ahí vamos a construir un sistema sanitario que nos beneficie a todos y que sea bueno para todos. Pero no legisles de espaldas a los que están sosteniendo el sistema sanitario, a los máximos responsables, que son los médicos. Yo creo que mejor no se puede terminar. No voy aquí a estropear yo esto. Así que nada, espero que les haya encantado esa charla. Es la primera, no la última. Y vendrán muchas más con invitados de calidad de esta casa que, como ven, como Mario, están muy formados y tienen muchísimas cosas que decir ante todas las preguntas que surgen en la sociedad. Así que un abrazo.